gracias a los vecinos, que la señora Sarti se ha desmayado a las puertas de su casa. Los soldados llegan y cierran la calle del matemático para evitar más casos. Andrea llega a la casa porque se escapó de la caleza que lo ponía a salvo. Se muestra preocupado sobre el destino de su madre y Galileo le cuenta sus últimos descubrimientos para animarle, aunque él se culpa de la suerte de la señora Sarti. En eso pasan unos encapuchados y como todo está cerrado, le arrojan pan a la casa de Galileo y éste grita: «Mejor aviéntame un libro». Un pequeño monje acude a hablar con Galileo para advertirle del peligro de proseguir con sus investigaciones. Cuando el matemático replica que ya conoce los peligros de la Inquisición, el monje le contesta que esos no son los únicos motivos que debería tener en cuenta el matemático para detener sus investigaciones. Le entrega al monje Galileo un tratado sobre las mareas y el religioso, muy a su pesar, comienza a leerlos ávidamente. Galileo anuncia que no puede descubrir cosas y no compartirlas. La verdad, dice, tiene que ser revelada. En el Instituto de Investigaciones del Vaticano, un grupo de religiosos y científicos se burlan de los descubrimientos de Galileo. Sin embargo, ante el enfado generalizado, un hombre llamado Clavius continúa investigando las teorías de Galileo. Un cardenal anciano sermonea al matemático sobre lo verdadero del antiguo sistema tolemaico. En esto, Clavius se acerca y le musita muy quedamente: «Tiene razón». Se crea una gran conmoción y todo el mundo abandona la sala. Cuando Galileo sale de la estancia, entra en ella el cardenal inquisidor dispuesto a mirar el telescopio. Es así como Clavius se introduce en la historia Es así como se introduce Clavius en la vida de Galileo. Clavius se adelantó a numerosos avances matemáticos. Con la postulación del punto decimal, separó números enteros de fracciones, adelantándose con esto 20 años. Fue el primero en usar paréntesis en una ecuación matemática para expresar como un símbolo las cantidades desconocidas. Clavius propuso que no pueden existir más de 3 dimensiones en la geometría. Se basó en el hecho de que solo 3 líneas pueden ser dibujadas de un punto para que sean mutuamente perpendiculares. Descubrió un teorema para un polígono regular que 200 años después fue dibujado por Gauss. Reforma del calendario. La Pascua cristiana debe celebrarse el domingo siguiente al primer plenilunio de primavera, día en que Jesucristo resucitó. Europa seguía el calendario juliano implantado en el 44 a.C. por Julio César. Era un calendario solar preparado por un científico de Alejandría llamado Sosígenes. La reforma de Dionisio el Exiguo en 526, a petición del Papa, se limitó a cambiar el año 0, que era el inicio del gobierno del emperador Diocleciano, y colocarlo en el nacimiento de Cristo. Así, el año 248 se convirtió en el 532, pero todo lo demás siguió igual. Se sabía que el año juliano era demasiado largo. En 1514, León X pidió la opinión de Copérnico sobre la reforma del calendario. La respuesta fue que la duración del año y de los ciclos lunares o meses aún no eran suficientemente conocidos y por tanto que la reforma debía esperar. Pero en 1578 las cosas habían cambiado. El año solar y el movimiento de la luna eran ya conocidos. El cardenal Cirleto, hombre de humilde origen, que debía su encumbramiento, entre otras razones, a su dominio de 3 idiomas bíblicos y a su conocimiento de las matemáticas, presentó al Papa Gregorio XIII a un equipo al que le encargó la reforma del calendario. Se llamaban Antonio Giglio, Christopher Clavius y Ignazio Danti, el experto en los heliómetros. Para sincronizar el nuevo calendario al tiempo astronómico, se perdieron 10 días, el error acumulado del juliano, pues se pasó directamente del 5 de octubre de 1582 al 15 de octubre del mismo año. El nuevo calendario funcionó muy bien, con pequeños errores de interpretación debidos a Clavius, que se corrigieron cuando Cassini se ocupó del tema.
Se pudo prever que en varios miles de años el calendario gregoriano no necesitaría ninguna corrección. Los países protestantes no se adhirieron hasta 50 años después, de modo que al pasar de un país católico a uno protestante, se ganaban 10 días, que se perdían cuando se regresaba. Si no fuera por Clavius, estaríamos celebrando la Navidad el 12 de diciembre. ¿Pero por qué eligió el mes de octubre? Porque fue el mes con la menor cantidad de días de fiesta. Teniendo en cuenta los escasos recursos astronómicos y matemáticos disponibles, sus aportes fueron de gran trascendencia y son ahora base de las herramientas de la matemática moderna. Por ejemplo, Clavius encontró la adecuada fecha para la Pascua a los 97 días que tuvo que ser añadido cada 400 años. Pero para llegar a esa conclusión, le tomó explicar a Clavius más de 800 páginas para justificar sus resultados. De los muchos intentos de solucionar el problema, algunos más fueron precisos, objetivos, pero requieren de un profundo conocimiento de la astronomía para calcular tan solo una fecha. La reforma del calendario no fue un éxito inmediato y universal. El pueblo se desorientó y llegó a terminar manifestándose en las casas de los jesuitas europeos. ¿Quién se atribuyó el cambio? La Iglesia Ortodoxa lo vio como una intromisión romana, y los países protestantes, renuentes a aceptar fuera cualquier decreto de un papa. Inglaterra no adoptó el calendario de Clavius hasta 1751. Galileo y Clavius. Cuando Galileo invita al cardenal Bellarmino a ver las maravillas recién descubiertas del cielo en su telescopio, no pasarán muchos años para que Clavius confirme los hallazgos de Galileo. Galileo comienza así una amistad con los miembros de la Compañía de Jesús. En 1587, el número y contenido de las cartas de Galileo y Clavius demuestra que él era un buen amigo de Clavius. El dominicano erudito William Wallace, en su libro Notas iniciales de Galileo, ha demostrado mediante el uso de la evidencia interna de termitecnología, el orden de las palabras, los símbolos y las autoridades citadas, que muchas de las enseñanzas que de Galileo encontró muestran considerable evidencia de copia. Prácticamente todo el material derivado de textos que usaba eran de las clases de Clavius y apuntes de otros 8 jesuitas más. Los paralelismos entre Clavius y Galileo son inconfundibles. Fue Clavius quien suministra el aparato formal de la filosofía geométrica. Clavius conocía todas las técnicas para el manejo del movimiento que habían sido inventadas desde el siglo XIV. Los jesuitas romanos eran la inmediata fuente de una serie de importantes conceptos matemáticos de Galileo. Un elogio maravilloso de Clavius es el hecho por un alumno suyo, Christopher Klingenberger, quien después de su muerte ocupó su cargo y cuando le dieron a estudiar un texto polémico de Gregorio San Vicente, precursor del cálculo, después de un arduo año de análisis, levantó las manos con desesperación y dijo: si Clavius estuviera vivo, como te pierdas sus consejos. Finalmente, presento ante ustedes la imagen del cráter lunar con su nombre. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa. Ahora escucharemos la conferencia Metafísica del Tiempo desde la propuesta subiriana, a cargo del doctor Diego Muñoz Ortiz, de quien escucharemos una breve semblanza. Que pase también el maestro Marco Arturo, por favor. El presbítero doctor Diego Muñoz Ortiz es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de México, decano y profesor estable de la misma. Los libros que ha publicado son
La esperanza humana como apertura a la trascendencia, una propuesta de inspiración subiriana, en la Universidad Pontificia de México, 2005. Y Mientras vivimos podemos esperar, pensando desde Javier Zubiri, Editorial Torres, Asociados, México, 2005. Ha escrito múltiples artículos como Raíces fenomenológicas en el pensamiento de Javier Zubiri, en la lámpara de Diógenes, número 2, Universidad Autónoma de Puebla, México, 2000. La esperanza humana como apertura a la trascendencia, una propuesta de inspiración subiriana en Efemérides, número 71, 2006. El maestro Marco Arturo Castro Salas es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México. Tiene la maestría por la Universidad de Guadalajara en Ciencias del Comportamiento. Ha publicado en la revista Inserciones de la Universidad de la Facultad de Filosofía en nuestra universidad artículos como Referencia verbal y concreción, diferencias en tiempo de reacción entre palabras concretas y abstractas. Trabajo presentado en el primer Seminario Internacional sobre Comportamiento y Aplicaciones, realizado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ha enseñado en el Centro de Estudios Superiores Guillermo Nicolás, donde fue profesor de Filosofía del Hombre, corrientes de filosofía patrística y medieval y hermenéutica de textos de filosofía patrística y medieval, así como en la Universidad Pontificia de México, donde es profesor de filosofía moderna en el curso de síntesis filosófica, de ética en el curso de síntesis filosófica, entre otros. Sus áreas de investigación son neurociencia, la epistemología y la ontología. Los recibimos con un aplauso. Buenos días a todos. Buenos días. El título de la ponencia es Metafísica del Tiempo, una propuesta subiriana. En esta ponencia pretendo presentar cuál es la reflexión filosófica de Javier Zubiri sobre el tiempo. Para empezar, ¿quién es Javier Zubiri? Brevemente presento algunos datos sobre él. Javier Zubiri nació en la ciudad vasca de San Sebastián el 4 de diciembre de 1898 y murió en Madrid el 21 de septiembre de 1983. En 1915 estudia en el Seminario Conciliar de Madrid y completa su formación asistiendo a la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, y en este tiempo conoce a Ortega y Gasset. Entre 1919 y 1921 estudia en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, la licenciatura en Filosofía con una tesis sobre el problema de la objetividad según Edmundo Husserl, la lógica pura. En 1920 obtiene el doctorado en teología en Roma mediante un examen general de conocimientos. El 21 de mayo del mismo año obtiene el doctorado en filosofía por la Universidad Central de Madrid, con la tesis Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio, cuyo director fue Ortega y Gasset. En ese año comienza también como catedrático en la universidad. Finalmente gana la cátedra de Historia de la Filosofía en 1926.
En 1928, Javier Zubiri va a Friburgo de Bresgovia, en Alemania, para realizar estudios postdoctorales. Allí asiste a los últimos cursos de Husserl y los primeros de Heidegger, quien ha publicado en 1927 Ser y Tiempo. Javier Zubiri contó con una gran afición intelectual por el saber, por lo que estudió diversas disciplinas como filología clásica, con Jäger en Berlín, con de Laval-Poussin en París, matemáticas con Rey Pastor en Madrid y con Cermelo en Friburgo. Estudió biología y física, conoció a Planck, a Heisenberg, a Schrödinger, a Einstein. También dominó varias lenguas como el vasco, castellano, alemán, francés, italiano, latín, griego, hebreo, arameo, sumerio, iranio, acádico y sánscrito. De 1930 al 31 reside en Berlín. De 1931 al 35 está en Madrid, en la Universidad Central. En los años 35 al 39 está en Roma para obtener la secularización, era sacerdote. En el 36 consigue la dispensa ministerial y contrae matrimonio con doña Carmen Castro. Durante este tiempo de su estancia en Roma estudia el sumerio con el padre Daimel del Pontificio Bíblico. Posteriormente va a Francia a estudiar historia antigua y lenguas orientales. En este tiempo se hace amigo de los Maritain. A su regreso a España en 39 ha terminado la Guerra Civil y también ha comenzado la Segunda Guerra Mundial, encontrándose en el poder el grupo Nacional Catolicismo. Recordarán a Franco ahí, que desconfiando de un sacerdote secularizado, le ofrecen otra cátedra en Barcelona, donde estará de 1940 al 42. Finalmente, en este año, se despide de la docencia universitaria con una conferencia Nuestra situación intelectual. Posteriormente se establece en Madrid, donde comienza a impartir cursos privados en lo que se llamará la Sociedad de Estudios y Publicaciones, el Seminario Javier Zubiri, hasta su muerte, que acontece el 21 de septiembre de 1983. Él es Javier Zubiri. ¿Cuáles son las etapas de su pensamiento, así a grandes rasgos? Se pueden ver en su proceso de formación. Una primera etapa es la fenomenológica objetivista. La segunda etapa corresponde al contacto independiente con Heidegger, que sería la etapa ontológica, y la tercera, que es la de generación de conocimiento personal, la etapa metafísica, que se pueden ubicar perfectamente. La fenomenológica corresponde a los escritos de sus primeros estudios de licencia y doctorado. La segunda, él mismo establece, corresponde hasta la publicación de Naturaleza e Historia de Dios. Y la tercera va del 44 en adelante hasta la publicación de Sobre la Esencia de 1962, y luego viene la etapa metafísica noológica, que culmina con la publicación de la trilogía Inteligencia Sentiente. Serían las tres etapas de su pensamiento. ¿Dónde trata el tiempo Javier Zubiri? Sus publicaciones en vida, solamente hay un escrito dedicado exclusivamente al tiempo y se titula Concepto descriptivo del tiempo, y apareció en la revista Realitas 2
en 1974-1975. Los otros escritos que hay sobre el tiempo son ediciones póstumas que corresponden a los cursos orales, un curso oral sobre el tiempo que dio en 1970. De estas obras son prácticamente dos y un breve apartado sobre el tiempo humano y sobre el hombre. Son estructura dinámica de la realidad y espacio, tiempo y materia, que son ediciones póstumas. Ahora, esta propuesta acerca del tiempo la ubico en tres cuestiones básicas. Primera cuestión: ¿en qué consiste el tiempo fenomenológicamente hablando? Es decir, a partir de la misma experiencia que tenemos del tiempo, ¿en qué consiste? Segunda, ¿cuál es el carácter ontológico del tiempo? Tercera, ¿en qué consiste el carácter metafísico del tiempo? Estas tres preguntas corresponden a tres aspectos temáticos de la propuesta. Primero, fenomenología del tiempo. Segundo, ontología del tiempo. Tercero, metafísica del tiempo. Comienzo con la primera, fenomenología del tiempo. Aquí se parte de un factum del tiempo mismo, el ahora mismo. Podemos constatarlo, percibirlo, decir son las 9:57, ahora mismo estamos aquí en este preciso instante. Nos encontramos que se manifiesta como algo que va pasando, es un presente que se va haciendo pasado y va yendo a un futuro, ya son 9:58. El tiempo tiene una estructura presente, pasado y futuro, y se presenta como una línea secuencial cuya unidad intrínseca se expresa por el pasar. Lo único que tenemos aprendido factualmente es el ahora, lo que Aristóteles llamaba el nin, o lo que Agustín y otros llaman el nunc, y tiene un carácter puntual, dice Zubiri textualmente en en espacio, tiempo y materia. El ahora presente va pasando a pretérito a medida que el futuro va ocupando su puesto. La línea del tiempo no es sino la línea de estos ahoras. Son los momentos e instantes del tiempo. Los caracteres del tiempo considerado en sí mismo son los caracteres internos de esta línea, de este pasar de los ahoras. Fin de la cita. ¿Cómo describe el tiempo Javier Zubiri? Bueno, tomando en cuenta lo anterior, se pueden hacer las siguientes anotaciones sobre el tiempo. Primera anotación: el tiempo tiene como propiedad la continuidad, es un continuo. Por ser continuo implica duración. Sus partes, antes, ahora, después, que corresponden pasado, presente, futuro. La continuidad exige que las partes estén vinculadas, estén unidas entre sí. No es que el pasado ya fue, el presente ahora es y el futuro será, y nada tienen que ver entre sí, es una vinculación intrínseca. Segunda notación: el tiempo tiene como propiedad el orden. Las tres partes, antes, ahora, después, implican un orden. El orden de las partes es una exigencia del continuo. Quiere decir que siempre consideramos antes, ahora y después, pasado, presente, futuro. Tercera anotación: el tiempo, estrictamente hablando, es un continuo fluente.
En la historia de la filosofía, sobre todo con Aristóteles, el fluir se entiende nada más estrictamente como un cambiar. Para Javier Zubiri, la fluencia no es nada más el puro cambio. Veamos. Únicamente existe el presente, el pasado ya no existe y el futuro aún no es. La fluencia no es dejar de ser para ser otra cosa. Pone, por ejemplo, el esfuerzo en la estructura dinámica de la realidad. El esfuerzo no consiste en dejar de ser de una manera para ser de otra, sino en que la manera pasada se conserva y potencia precisamente en ese segundo momento del esfuerzo, sin lo cual el esfuerzo no tendría su realidad de esfuerzo, ni tendrían realidad estos diversos momentos del esfuerzo. Este esfuerzo implica conservar lo sido para seguir siéndolo y siendo más y mejor. En este sentido, Zubiri recuerda la definición que daba San Agustín, la distensio animi, de las confesiones del libro